Daniel Ramos presenta. Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y como vieron no estoy solo. En esta oportunidad me acompaña mi amiga Yancy Solís, quien es asesora de imagen, de misses, de reinas, de modelo, influencer, de lo que sea, de todo. Porque ella de moda sabe y mucho, por eso siempre está aquí en mi canal para hablar de nuestras favoritas de la preliminar en Miss Universo 2022. Bienvenida, Yancy. Gracias, Daniel. Como siempre es un placer estar aquí contigo y más para hablar sobre esta preliminar de ayer. Por supuesto que sí. Bueno, Yancy, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera candidata de este top de favoritas de Yancy. Empezamos con Tailandia, que por supuesto sacó un traje que está en boca de todo el mundo porque más allá de lucirlo espectacular, tiene un mensaje de trasfondo. Sí, a mí me gustan los vestidos cuando tienen un mensaje, ¿verdad? Y cuando son originales. Y en este caso, de lo que estaba hecho su vestido, que era de las anillas, de las latas, ¿verdad? Que recordaban el origen de ella, me pareció súper original, pero además al primer impacto no se notaba lo que era y eso me gustaba hasta que después empezó a salir en las redes sociales. Creo que es una apuesta muy original, con un mensaje, con una historia y eso lo hizo especial. Además que la Además, hacía ver divina. además de que no solamente estaba hecho con las anillas de las latas, sino con cristales de Swarovski. Y eso se notaba, por eso es que no se veía de qué era exactamente cómo era, ¿verdad? El vestido. Bueno, ahora vamos con la siguiente candidata que es Filipinas, que lució un vestido bastante, diría yo, sencillo para lo que esperamos de Celeste Sí. Cortesí. Sin embargo, tuvo una preliminar bastante buena, buen estilismo, lució bastante sublime. Sí, a mí me gustó porque a pesar de que esperábamos algo mucho más extravagante, ¿verdad? El vestido estaba bien. Yo creo que ella sabe cuál es su gama de colores y por eso siempre opta por estos tonos, aunque a veces son un poco más saturados de color y otras veces más pálidos, ¿verdad? En este caso fue más pálido el color, pero siempre dentro de la gama que a ella le va. Me gustó mucho porque a pesar de que la abertura las dos aberturas del frente eran bastante altas, ella lo tapó con una tela, entonces eso lo hizo como más elegante, como más sofisticado, ¿verdad? Y no tan provocativo. Si lo hubiese dejado esas aberturas, se hubiese visto extremadamente sexy y no hubiese tenido quizás el mismo efecto. Otra de Que las es lo que que todo el también, mundo dice, ¿verdad? claro. Daniel, todo el mundo dice que ella es muy sexy, entonces yo creo que si lo hubiera dejado así tan abierto, ahí sí hubiera sido muy sexy. Ahora vamos con la siguiente candidata y ella es Curazao, que también se fue por esta onda de verdes, azules, este acuamarín, bellísimo. O sea, a mí me encantó. Cuando esta niña salió al escenario dije, guau. Además que el recogido, el moño la hacía ver más estilizada, ¿no, Yancy? A ver, a mí me gustan las reinas que apuestan por propuestas diferentes, ¿verdad? Y ella, el juego de colores que usó me pareció súper, súper acertado porque además va con el tono de piel de ella. Y eso la hace como que es como con su piel, como un guante, pero con contraste en los colores, ¿verdad? A mí me encantó el recogido, me encantó el maquillaje, me encantaron los pendientes, me encantó en sí todo el look, ¿verdad? Así Creo es. que nos O sorprendió a todos y nos a enamoró a todos. todos, ¿verdad? A todos, sobre todo el color es enigmático, atrapa. Y otra de las que también te gustó y que tienes en tu lista es a Ucrania, que llevó un poderosísimo mensaje en esta plataforma de Miss Universo. Como lo dije con Tailandia, me gustan los vestidos con mensaje, ¿verdad? Yo creo que nos hizo como un recordatorio, ¿verdad? Que todavía están en guerra y tal, pero lo hizo de una manera también que supo conjugar todo, los tonos de su bandera, junto con el brillo, junto con eh, la parte de arriba del vestido. Lo hizo, pero lo hizo muy bien y esa propuesta estuvo muy bien lograda porque se veía
sofisticada, se veía elegante, porque además tenía el juego de los tejidos, ¿verdad? Un poquito más estructurados con la suavidad de los tejidos transparentes, más el brillo. Entonces creo que lo logró bien, lo hizo bien. Me A mí no me encantó, me gustó fue el fascinó. peinado, yo le hubiese hecho un recogido porque ya había mucha información aquí, Sí, más las alas, yo le hubiese recogido el cabello quizás. Otra que sí se yo recogió el también, cabello. yo también, yo también le Otra hubiera que sí se recogido el recogió el cabello. cabello y le quedó muy bien fue Estados Unidos, que también está en tu lista de favoritas, que fue una de las máximas que cuando salió escenario todo el mundo quedó con la boca abierta, que además de mostrarnos que está en la tendencia de la moda, en colores, en estilo, por supuesto nos dio mucha elegancia. No sé si a mí me pasó que cuando salió, por ejemplo, Aruba, ¿verdad? Eran como muchos colores, pero muy separados, ¿verdad? Pero la propuesta de Honduras, aparte, además de que ahora no la tengo en la lista, pero era algo diferente, lo mismo me pasó, ese mismo feeling que me dio cuando empezó a salir de Estados Unidos como expectativa a ver qué es lo que trae, porque se veía unos colores que no se usaron mucho, así mezclados, ¿verdad? Pero ella supo jugar con más de 3 colores, pero lo hizo de una manera muy suave, muy sofisticada, además de que no era tan brilloso, era como destellos que daba. El recogido me pareció perfecto para el vestido, los pendientes, el maquillaje, en sí toda ella estaba espectacular. Sin duda alguna, de las máximas, De las me máximas encantó. de la noche. Me Ujú. encantó, me encantó. Otra que también fue máxima fue Vietnam y que también está dentro de tu lista de favoritas y que para mí, más que un mensaje y representar una mariposa de su país, yo creo que le estaba dando un mensajito a la nueva directora, a la nueva dueña de Miss Universo, Anne Ujú. JKN, porque bueno, ya saben que la mariposa representa algo en la comunidad trans. Sí, la transformación, ¿no? Yo creo lo mismo también. Y además me encantaron los colores, ese juego de colores, esos contrastes de colores. Ella creo que lo logró. Yo lo vi en el boceto, luego lo vi en real. Me gustaron o sea, estaba igual, porque a veces cuando lo vemos en boceto es diferente cuando lo vemos en real, ¿no? Y al verla a ella salir por allí con el color oscuro, con contraste de colores, también pensé lo mismo igualmente, que era un mensaje para la transformación de las mujeres trans. Así es. Y la otra que también tienes en tu lista es Baraín. Ella salió con un vestido manga larga, muy recatado para lo que es su país. Recordemos que ella viene de una religión bastante estricta y que deben cubrirse el cabello. Y por supuesto, este mensaje no solamente daba un mensaje de a su religión, sino que también tenía brillo, elegancia y mucha clase. A mí me fascinó. A mí me gustó ella, ahí por ahí, yo escuchaba mucho que dicen, copió a Isabela, copió esto, ella no ha copiado, ella usó ese vestido porque son casi que todos los vestidos de gala de los países musulmanes son así. Si tú vas a una tienda de Turquía, si vas a una tienda de Marruecos, todos traen el velo porque ellas se cubren el cabello. E incluso me extrañó mucho verla en la entrevista con el cabello suelto, tenía el manto, pero tenía el cabello suelto y me extrañó que mostrara el cabello porque normalmente ellas se lo cubren, ¿verdad? Claro. Creo que es muy alusivo a su cultura, a su religión. Me encantó porque era de cristales de Swarovski, pero muy pequeños. Y me gusta mucho cuando una mujer musulmán se cubre el cabello porque esos rostros y esos maquillajes que ellas usan las hacen ver hermosísimas porque están mostrando solo el rostro, no está mostrando cabello. Entonces creo que alusivo a su cultura y a su religión, un vestido muy elegante, muy sofisticado y muy sobrio, a pesar de que tenía tanto brillo, pero por el color era sobrio. Así es. Otra que también fue en algo más sobrio, algo más plain, diría yo, sin tanto brillo, fue Italia, que fue vestida de color rojo. La verdad, a Sí. mí ella no me impactó tanto. Yo soy de los que
piensa y considera que mientras el vestido tenga menos brillo, mejor. Pero en su caso, siento que pasó desapercibida, sobre todo porque se había comentado mucho de que su vestido iba a ser de un diseñador muy reconocido y yo esperaba más. Yo, a ver, yo puse Italia porque, bueno, a mí ella me encanta, porque ella es muy sobria, es muy elegante, es muy, como muy representativa muy representante de la moda italiana. Roberto Cavalli tiene vestidos o diseños muy atrevidos, muy extremados. Si tú vas a la tienda de él, tú puedes ver los tacones son diferentes, los zapatos a veces son un poquito más pesaditos, hace mucho animal print, mucho dorado. Por eso yo me esperaba un poquito algo más llamativo, pero dentro de lo que él hace también hay cosas bastante sobrias, ¿verdad? Él tiene los dos lados, ¿verdad? Me gustó porque no tenía brillo, me gustó porque era muy clásico, era una propuesta muy clásica y me gustó que el único punto de brillo era en la cintura, que era como en culebra, que es muy Ajá. representativo de él también, es muy representativo de Cavalli. Yo me esperaba como que ella saliera con un poquito más de fuerza, pero lo que es el vestido, que es lo que estamos ahorita comentando, me gustó porque es algo diferente y clásico, muy elegante, muy clásico, muy elegante el tejido transparente en una de en una de la mano y o sea, me gustó, en realidad me gustó, pero el estilismo la hubiera hecho diferente, el cabello se lo hubiera hecho diferente, el maquillaje, yo le hubiera dado fuerza allí. Otra que tienes en tu lista de favoritas es Panamá, que salió con mucha fuerza al escenario, mucha elegancia. A mí me gustó muchísimo. Quizás el vestido, estamos acostumbrados a ver este estilo de vestido, ya en las reinas, brillo, tal, el mismo color, plateado, blanco, plata. Pero cuando vi el vestido en foto, vi todo el trabajo que tiene. Es increíble, increíble. Ella es como corset, ¿no? Como un corset. A mí me fascinó. Eso es que a veces son los detalles y hasta que no vemos, por ejemplo, los videos que ellas ponen cuando ya sacan el vestido y tal, que se ven los detalles perfectamente. Este, mm, Creo que cuando yo lo vi también, incluso en una toma de primer plano, en el rostro, en la parte del torso, ella se veía preciosa, tenía como mucha luz, ¿verdad? Y ella estaba espectacular, lo supo llevar, lo supo manejar, tenía fuerza. A mí me encantó, fue una de las que me impactó en todo, en lo que fue traje de baño, en todo. Esa mujer es preciosa. La verdad, o sea, sí, la verdad es que muy bien logrado. Además, el plata le va muy bien a ella por el color negro de su cabello, ¿verdad? Sí, total. Aquí viene una de las que más me encantó, más me impactó, República Dominicana, con un color distinto al que estamos acostumbrados a ver a las morenas, que siempre van de blanco, amarillo. Ella apostó por un color totalmente distinto, un fucsia, con una tela que, por supuesto, ni un brillo, y es lo que yo amo. La sutileza, la elegancia, el apostar por algo distinto, el recogido que la hacía ver más estilizada, el movimiento que tenían las alas, sencillamente magistral. Daniel, bueno, desde el principio, desde que ella salió, que comentamos los outfits de salida, a mí ella me fascinó. Cuando la fui viendo durante toda su concentración, incluso en la llegada, cuando la fui viendo en cada día, ella su estilo no lo dejó porque ella siempre fue como sobria, elegante, como con clase, eh, como con seguridad, como todo muy controlado. Entonces creo que ese vestido era el vestido apto para ella porque tenía un corte clásico, como un vestido traje en la parte de atrás, en la parte del Claro. frente, con líneas rectas, ¿verdad? Todo lo que llevaba el corte del patrón eran líneas rectas, con una abertura muy discreta.
Si vemos el toque incluso del cinturón con la mariposa, es como tan elegante, es como tan, como una mariposa en joya, que era el único brillo que llevaba, Sí, como una mariposa joya. Entonces, o sea, el recogido que yo decía, por favor, no me le dejen suelto el cabello a esta mujer, porque esta mujer con el cabello recogido se ve preciosa. La manera en que llevó el vestido, porque no es solamente qué vestido te pongas, sino cómo lo llevas, ¿verdad? ¿cómo lo Y llevas? yo creo que Claro. ella le dio el cuerpo con esa suavidad, con esa elegancia, con esos movimientos tan controlados, como que iba volando. A mí ella me encanta, incluso creo que fue la mejor de la preliminar y yo creo que la veo muy coronable a Total, ella. Me alegraría mucho ganar total. a ella. Ahora les te voy a presentar a otra que también El- fue en fucsia y es Colombia. Sí, dime. Daniel, para terminar con República Dominicana, se me olvidó, no sé si viste hasta el color de los zapatos Sí, a juego con el vestido. O sea, fue el look súper estudiado, súper estudiado. Colombia, es que, ¿qué puedo decir? Cuando Colombia salió para ahí, yo vi el vestido en fotografía y en el escenario se veía muchísimo mejor porque eran muchos cristales que le daban brillo, pero era un brillo como unos cristales muy finos también que se veía, pero como que cambiaba el color, ¿verdad? Ella llevó un vestido que iba muy bien para su cuerpo porque la hacía como muy estilizada con la abertura, ¿verdad? Luego como era como una especie de corset también, pero el corset estaba no abajo de la cintura, sino arriba de la cintura y eso hace que las piernas sean súper más largas. larga. Entonces, sí, con los zapatos que continuaban con color, eso hacía que las piernas fueran súper largas. Luego, me gustó la parte de arriba muchísimo porque era muy diferente a todo lo que se ve. Y otra cosa que me gustó mucho fue bueno, pero es que John siempre trata de hacer esto, los pendientes a juego con el Con el vestido, vestido. ¿verdad? Y el maquillaje, el recogido, o sea, ese rostro, madre mía, es donde tú dices, me gusta tal, pero es que esta me gusta también. Es que ya no sabes ni cuál se puede coronar, porque estaban algunas tan espectaculares que tú dices, ya yo le pondría la corona aquí. Además, me gustó mucho que se utilizó bastante el magenta, porque lo utilizó República Dominicana, lo utilizó Colombia, lo utilizó en una parte también, Estados Unidos, fue bastante utilizado y a todas se le veía bien porque el magenta es como el rojo, ¿verdad? Que suele ir bien, es un color primario, entonces suele irle bien a las rubias, a las morenas y a las negras. Me fascinó esa mujer también. La verdad es Colombia, que Colombia está muy... espectacular también dentro de mis favoritas. Otra que también me gustó y creo que le gustó a todo el mundo fue México, que fue blanco plata, un vestido quizás que ya hemos visto en estructura, pero ella salió con una fuerza que yo dije, abran paso, que aquí llegó México. Yo creo que, bueno, México ha tenido algunos aciertos y unos no tan acertados looks, ¿verdad? Pero esa mujer ayer, si por ejemplo bajaba o subía, yo creo que esa mujer ayer subió, que tú dices, no, esas son de las que salen, yo la vi cuando salió en el opening, cuando salió en traje de baño y cuando esa mujer sale, Daniel, es que hasta te saca esa sonrisa como diciendo, lo estás haciendo bien, o sea, Totalmente. te gusta verla. Ese rostro, esa sonrisa, me gustó mucho que no lleva el cabello tan estructurado. Y eso me gustó porque además iba con el look, con los tejidos estos transparentes y tal, más el plateado, el blanco, no sé, me encantó. Yo creo que México subió ayer muchísimo. Muchísimo. Y otra que tienes en tu lista de favoritas es a Perú. Yo, la verdad, esperaba un poquito más de ella. No me gustó tanto el estilismo, pero ¿qué tienes tú para decir de Perú? A ver, ella es muy modelo, ¿verdad, Daniel? Entonces, como lo vimos en el traje en la entrevista, no está marcando, a ella no le gusta como que eh, ponerle mucha estructura al cabello.
yo creo que en sí el vestido era para ella, no era tan ajustado, no era marcando tanto, ella es como muy fresca, ella es como muy natural. Me gustó mucho el vestido de Perú porque el brillo que tenía no era en contraste, sino era como el mismo rojo, pero en brillo, ¿verdad? Claro. Entonces ese le dio como ese juego, esa sofisticación. Yo me la esperaba que saliera con más fuerza. Yo quizás no será el vestido, yo pienso que fue la actitud de ella, que no la hizo boom, porque en pasarela pues la hemos visto, ¿verdad? Esa es una mujer que tiene una pasarela muy buena, es modelo y ha tomado muy bien el papel de Miss, pero yo creo que a ella lo que no le hizo resaltar tanto el vestido fue la fuerza que le faltó en la pasarela, pero sigue siendo una de mis favoritas. Para mí es una de las mujeres más bellas. Esa tiene un rostro hermoso también. Y yo estoy esperando a ver qué le van a poner para la final, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a ver qué va a suceder en la final con ella, pero mientras tanto vamos a presentarle a la próxima favorita de Yancy y es Puerto Rico, que también me encantó. Se fue por la misma línea en la que ya nos viene presentando cuando participó en el Nacional, cuando participó en Estados Unidos. Se fue por lo seguro. Me encantó la parte aquí del cuello del vestido y la fuerza con la que ella salió al escenario. Yo cuando ella salió en el opening, ¿verdad? Yo la vi como con un maquillaje bastante oscuro, ¿verdad? Otras iban con un maquillaje como a tonos muy nude. Ella la vi con el maquillaje un poco oscuro me sorprendió, pero cuando la vi con el vestido, entendí por qué ella se maquilló así, porque llevaba ese tono y el maquillaje le iba a dar esa fuerza eh, que ella necesitaba para contrarrestar con el vestido, ¿verdad? Viene usando esos colores en el Nacional, como dices tú. Lo que pasa es que ayer ese vestido en la parte de arriba, mostrando hombros y el vestido levantado, ese vestido se veía espectacular, ella se veía espectacular y además ya sabemos que ella siempre sale con esa fuerza, ¿verdad? Así es. Y por último, y no menos importante, Algo diferente, algo total. diferente. Total. Y por último y no menos importante, en tu lista está Venezuela, quien salió de verde manzana, un color totalmente distinto a la gama de colores que se nos presentaron con las 80 y pico de candidatas. Una propuesta que ahí tuvo sus sinsabores, unos gustó, a otros no gustó, se fue por la misma línea. De Estados Unidos, que está en la tendencia, las mangas, también Aruba, que se fue por este tipo de tendencia. ¿Te gustó? ¿Qué te encantó? Cuéntame. Bueno, a mí me gustó el color primero que nada porque es un color claro, ¿verdad? Es un verde, pero un claro, como dices, un color verde manzana, algo diferente. Me gusta cuando usan algo diferente, ya sabemos poner su toque ahí personal. No olvidemos que el verde es el color de la naturaleza, entonces el de la esperanza tiene su significado también. Yo creo que fue original, el encaje, la pedrería me gustaba, muy sobria, muy elegante, haciendo contraste con las mangas. Y hay una cosa de esa mujer que me fascinó, fue su estilismo, su maquillaje, su sonrisa, su aura, todo, esa luz de ella que irradia, ¿verdad? Me gustó mucho porque la originalidad me gusta siempre, Bueno, estas fueron las cuando 15 quieres hacer las cosas y favoritas. ser diferente. Estas fueron las 15 favoritas en traje de gala de la preliminar del Miss Universo de Yancy Solís. Bueno, yo te voy a dar un top 5 así como las que más me impactaron, las que más me gustaron. Fueron Colombia, Venezuela, Ajá, Puerto igual que a mí. Rico, Ajá, Estados Unidos sí. y, ay, se me fue una. Dominicana, que para mí fue la mejor. Dominicana fue la Sí, reina de la preliminar, sin duda alguna. sí, para mí también esas cinco, Daniel, estamos iguales, estamos a la misma sintonía. Así es. Y a ver qué Yancy, pasa, y a ver qué pasa, ¿qué ¿verdad? pasa? A ¿Qué ver qué pasa en la pasa. final? Y si cambian los vestidos. Si hay cambio de vestido, Esto que es me lo que imagino que estoy, sí. En su mayoría creo que sí van a cambiar. yo, yo pienso lo mismo, estoy deseando ver eso. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, gracias por estar aquí. Sigan a Yancy, A ver qué. @is.imagen_s en Instagram y por allá, por supuesto, ella los va a atender. Si usted necesita una asesoría de imagen para mis modelos, influencer, lo que sea, usted escríbale por Instagram y ella los va a atender. Yancy, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniel. Y nos vemos a ver qué pasa, ¿verdad? Todos bueno, nosotros nos toca el domingo en la madrugada. Vamos a Sí. ver qué pasa. Gracias a todos ustedes. No olviden dejarme en los Gracias, buenas comentarios, noches, Daniel. dejarme en los comentarios cuáles fueron sus favoritas y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye, bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.